Bueno, muy buenas tardes con todos. Quien les habla es César Bustamante, jefe de producto del área industrial en la empresa Precisión Perú. El día de hoy, el webinar que vamos a tener va a ser sobre polines eh, para fajas transportadoras. Comentarles que durante en la presentación vamos a tocar aspectos relacionados a la fabricación de los componentes, a los a la norma que aplicamos para la fabricación y algo sobre nuestra fábrica de la cual Precisión es dueña. Eh, Les agradeceré también que puedan colocar en la parte de preguntas todas las consultas que tengan y si tienen algún comentario o sugerencia, por favor en la parte de los chats. No olvidar además que pueden ir dejando también sus sugerencias para otros tipos de webinars en lo sucesivo. Ya, Anita, dame un segundo, por favor. Bueno, Ok, ya vamos a iniciar con la charla. Que solamente comentarles sobre nuestro expositor. Ana Portugal es ingeniera mecatrónica de la Universidad Ricardo Palma, tiene más de 6 años en el área de minería y el día de hoy ella nos va a exponer sobre el tema de componentes para fajas transportadoras. Yo no tengo nada más que decirles, así es que les dejo con Ana Portugal. Ana, todo tuyo, la gracias pantalla. César. Gracias César. Muy buenas tardes con todos. Como ya César me ha presentado, mi nombre es Ana Portugal. En el día de hoy vamos a iniciar presentando los componentes para el sistema de transporte de material, en este caso polines y rodillos. La agenda que vamos a desarrollar hoy es una pequeña parte de la introducción, conocer un poco lo que es la empresa de precisión, en este caso Revesol, SEMA, identificación del ancho de cinta, también como la distribución de la carga de un polín y así agentes externos que afecten el funcionamiento. Para comenzar, podemos hablar de la empresa como tal, Revesol. Ha sido fundada en el año 1960. Cuenta con más de 50 años de experiencia en el desarrollo, diseño, fabricación y suministros de equipos y componentes para el transporte de material a granel y soluciones hidráulicas. Dentro de los estándares de trabajo de Revesol, tiene la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 2015, la cual garantiza el alto nivel en el proceso de fabricación. Uno de los alcances importantes con los que cuenta Revesol como fábrica son desarrollar overhaul de fajas completas, así como también desarrolla soluciones específicas para las diferentes problemáticas con las que pueden tener nuestros clientes, como rodillos de bajo roce, rodillo en acero inoxidable con código AISI 316, polines de clase en pesaje o con especificaciones para los trabajos en los puertos. Revesol como tal fabrica bajo la norma estándar SEMA. Podemos desarrollar desde el SEMA C, D, E y F, que son los heavy duty. También podemos desarrollar que en casos de ambientes químicamente agresivos, Revesol puede proveer rodillos con cubiertas de goma, polietileno o poliuretano. Un detalle importante del cual podemos hacer una descripción es el polín en sí, que está compuesto por la estación, también conocida como bastidor o estructura de soporte. Para este caso, en esta configuración, en rodillos centrales y rodillos laterales. Entonces, podemos tener que el polín es igual a la estación más los rodillos, donde la función principal del polín es proveer el soporte y protección tanto a la cinta como a la propia carga. Los tipos de polines que podemos encontrar en una faja transportadora. Dentro de esta configuración podemos identificar los polines de transición. Mayormente estos están ubicados en los extremos de la faja transportadora, los cuales permiten el apoyo adecuado de la cinta. Los polines de impacto, que vienen a estar debajo de los chutes de alimentación o faldones de carga. Estos polines recepcionan el material de los chutes de alimentación. Los polines de carga, que son los más comunes, normalmente son metálicos y si en algún caso se requiere por alguna excepción, pueden ir cubiertos de goma. Los polines de retorno, que se usan para apoyar la cinta en la zona inferior de la estructura. Dentro de esta clasificación
como norma SEMA, Revesol trabaja bajo esta norma norteamericana, que es la que rige la fabricación de todos los componentes de las transportadoras. Y esto también nos diferencia con respecto a la fabricación nacional, que mayormente trabaja orientada con el código DIN. Un ejemplo claro es esta pequeña tablita que les estoy presentando, donde podemos tomar que el servicio, por ejemplo, el extra pesado, que es un SEMA-F, cuenta con diámetros de eje de 50 milímetros y también 60 milímetros. Su encastre estándar es de 42 milímetros. Los rodillos de bolas vienen a ser un código en el caso de 50 milímetros de eje, el 6310, y en el caso de 60 milímetros de eje, el 6312. Los rodillos vienen a ser entre 6, 7 y 8 pulgadas. Y el ancho de la faja podemos trabajar desde 36 pulgadas a 96 pulgadas. En este caso vamos a identificar el ancho de cinta de la faja, con un pequeño ejemplo teniendo en cuenta la estructura de soporte del polín. Los puntos de anclaje del polín viene a ser igual al C, que está representado en este caso por la medida de la faja transportadora, más 9 pulgadas. Si lo ponemos de ejemplo, como pueden apreciar, tenemos que C más 9 es igual a 45 pulgadas. Si despejamos, nosotros vamos a tener el ancho de la cinta, que viene a ser 36. Y así también podríamos dar otro ejemplo utilizando el largo de los rodillos, que viene a ser el largo de los rodillos multiplicado por 3 y restado 3 pulgadas. En este caso, si ponemos, por ejemplo, un rodillo de 13 pulgadas, lo multiplicamos por 3, viene a ser 39 pulgadas. Y si le restamos 3 pulgadas, tenemos un ancho aproximado de 36 pulgadas. Esto es un ejemplo sencillo si es que en algún momento vamos a planta y necesitamos simplemente medir sin detener la faja o teniendo medidas aproximadas, ¿no? Para hablar de los tipos de polines, podemos iniciar con el polín de carga. Estos polines soportan la correa y la carga en sí. Son los más comunes, como les había comentado anteriormente, son metálicos y están constituidos por la estación y sus rodillos. Estos pueden ser diseñados en diferentes ángulos de artesa, como por ejemplo de 20 grados, 35 o 45, según se requiera el cliente. Y también podemos decir que giran sobre su eje en la estación. Los polines de impacto. Las estaciones de impacto están construidas para soportar el choque en la zona de carga. Además de que los rodillos de goma utilizados en estas estaciones están hechos de caucho natural, moldeado, que es ideal para la absorción del impacto. Los polines de retorno aquí tenemos en este caso que podemos tener la configuración de un polín de impacto en modelo plano o los de light shaft también, que son utilizados en los bell feeder. Podemos también mencionar los polines de retorno autolimpiantes. Estos polines tienen la particularidad y configuración que impide o limita la adherencia y acumulación del material sobre la superficie. Bueno, lo cual puede causar desalineamientos en la transportadora. Si bien son capaces estos polines de mantenerse limpios, la función principal no es limpiar la correa, ¿no? Para eso existen los limpiadores. Los polines de retorno de transición. Estos están ubicados habitualmente en los extremos de la faja transportadora y permiten apoyar adecuadamente la cinta. Autocentrante de carga. Se componen en un transportador bien diseñado y correctamente ensamblado. Podríamos decir que no son necesarios en su uso. Sin embargo, durante la operación normal de un equipo es frecuente ver que el desalineamiento transitorio de las correas. La función de estos polines es corregir estos eventos. César, no sé si hasta ahora tengas alguna consulta, alguna pregunta. Gracias, Ana.
Estoy revisando nuestro buzón de consultas y no tenemos por lo pronto ninguna. A ver, estimados, por favor, si tienen alguna consulta, en este momento estamos prácticamente en la parte intermedia. Las pueden ir colocando en la bandeja de preguntas para ir respondiéndolas. Bueno, Anita, yo te quiero hacer unos comentarios respecto a lo que se viene exponiendo hasta el momento. Dime, César, te escucho. Y eso es un modo digamos, intercambiar experiencia. Yo he notado muchas veces que en las plantas concentradoras, sobre todo en el área de molienda, cuando veo, más lo veo en pequeña y en mediana minería, ¿no? Observo que muchas veces no se toma mucho cuidado respecto al ordenamiento de los polines eh, según su zona, como por ejemplo, veo polines de carga debajo del chute, no encuentro polines de transición, no veo, digamos, ese atenuamiento del ángulo al momento de cambiar de giro la correa, o sea, cuando ya cambia de la zona de carga a la zona de retorno. Por ejemplo, tuve una minera que estaba ahí por la zona de Ancash y vi que no tenían, o sea, estaban con ángulos de 35 y de ahí directamente se iban al rodillo plano, lo cual genera mayores tensiones en la correa y por ende deterioro prematuro de los componentes. No sé si tú también te has topado con eso en algunas inspecciones. Sí, claro, cuando realizamos visitas normalmente con mis compañeros, por ejemplo, en algunas unidades, ¿no? Te puedes encontrar con este tipo bueno, de distribución no adecuada, ¿no? Que, por ejemplo, colocan rodillos de impacto donde en un lugar de transición o en un lugar donde pueden ser solamente de retorno para simplemente reemplazar, lo cual no es la idea, ¿no? Normalmente se requiere que, por ejemplo, si están debajo de los de impacto, se coloquen estos rodillos específicos. O, por ejemplo, si tienes una zona de pesaje, utilices en específico rodillos y estaciones de pesométricos. Sí, es correcto. Eso también a mí me ha pasado bastante. También he visto bastante irregularidad respecto a los rodillos, al diámetro de los rodillos. Observo que no mantienen el estándar entre los rodillos, digamos, de 4, 6 o de 5 pulgadas, ¿no? Combinan los diámetros. Y eso también bueno, también impacta en la vida útil de estos componentes y también en la trazabilidad propia para la compra de los repuestos, porque un buen estudio de los rodillos para toda una planta, digamos, de, no sé, estoy hablando 5.000 toneladas día o 10.000 toneladas día, podríamos incluso utilizar uno o hasta dos tipos de rodillos para todas sus fajas, siempre y cuando estas sean de los mismos anchos de correa, o que tengan dos anchos, digamos, bien marcados. Eh, pero se puede hacer eso. Entonces, yo siento que hay bastante trabajo por hacer respecto a ese punto. Claro, así como también evaluar las estructuras, ¿no? Que todos estén anclados de acuerdo a sus puntos importantes también dentro de las estaciones y los rodillos. Ya, tenemos una pregunta de Fran Maldonado, Ana. Eh, Fran nos pregunta 5 modos de fallas comunes de los rodillos. Ah, en las fallas comunes lo vamos a ver más adelante, pero si gustas, ahora lo puedo proyectar. A ver, un momento. Mejor lo detallamos en la parte final, ahí lo colocamos porque ahí se va a ver gráficamente cuáles son. Y ahí andamos en la pregunta, como Ya, para no perder la secuencia. Ya, excelente. listo. Entonces continúo. Sí, Ya, bueno. Entonces aquí vamos a los rodillos de, como había mencionado anteriormente, los de clase pesaje. Bueno, para las diferentes aplicaciones de pesaje tenemos, debe ser un rodillo y una estación con precisión. Es un punto importante a considerar, ¿no? Bueno, por esta razón, Revesol crea los rodillos pesométricos que tienen la particularidad de que están unidos para asegurar un TIR, que es el indicador de excentricidad total, que sea menor a 0,1, teniendo así un proceso adicional de balanceo y rectificado total en el manto. Bueno, esto nos asegura una suave rotación y alta concentricidad. Normalmente,
una estación de pesaje se recomienda tener 4 estaciones antes y 4 estaciones después de ubicada una balanza de faja. Revesol como fábrica puede adecuarse a los diferentes tipos de anclaje de los rodillos. Así como puedes ver aquí, tenemos el anclaje número 1 que puede ser fresado abierto, anclaje número 2, un fresado cerrado, y así podríamos adecuarnos a las diferentes solicitudes del cliente, ¿no? En este punto que me parece importante es la distribución de carga del polín. Tenemos aquí la configuración estándar de un polín, tanto como su estación y los rodillos, donde podemos apreciar que el rodillo central es el que soporta el 70% de la carga, la cual pasa por la faja transportadora. Aquí tendríamos en cuenta que podríamos evaluar, por ejemplo, tener mucho más cuidado con respecto al desgaste del manto, que también puede ocasionar fisuras en la correa. El sonido también es muy importante de identificar porque nos advierte que el rodamiento no está funcionando bien o está sin aceite. También podríamos seleccionar aquí otra característica como por ejemplo la vibración del rodillo y así como evaluar también que se pueda hacerle un exhaustivo mantenimiento a este rodillo central porque representa que tenemos el 70% de esta carga, ¿no? También los rodamientos, el diámetro del tubo, el espesor del manto, que es importante, el tamaño del material que va a pasar. Por eso es importante que cuando nosotros realizamos una selección, tendríamos que ver completamente el tag de la correa, la velocidad, la temperatura en la cual se va a trabajar, así como los diferentes agentes externos que existen, que están aquí adelante, como la polución, la presencia de humedad, también como el material altamente abrasivo que existe en algunas unidades. La velocidad de la faja transportadora también es otro punto importante, la tensión de la faja y la vibración, que normalmente esto causa un desalineamiento de la correa. César, me querías preguntarte si tenemos alguna otra pregunta. Sí, Ana, tenemos Hola, algunas consultas. ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, Anita. ¿Tú me escuchas bien? Sí, está un poco mal creo la señal. Ya. Eh, con respecto a los modos de falla, lo que quería comentarles a las personas que están al público es que muy importante es tener una correa correctamente alineada. Si tenemos una correa desalineada, vamos a tener evidentemente también la carga desalineada y vamos a afectar en cierta forma, a una sola zona de los rodillos, que puede ser laterales derecho o izquierdo. Y eso va a generar desgaste prematuro de alguno de los componentes. ¿Cuáles son los principales problemas de desalineamiento? Es que tengamos rodillos que no sean del mismo diámetro o que al momento de hacer la transferencia no se llegue a ordenar correctamente la carga. Entonces, ahí tenemos que verificar temas netamente de mecánicos y sobre todo en los chutes de transferencia y además revisar cómo están nuestros componentes en todo el taller. Asimismo, también normalmente un rodillo tiene una vida útil dependiendo tanto de la vida útil del rodamiento como si en cierta forma también del manto. Y eso lo determina la calidad del acero, del tubo o del caño que se usa para hacer este rodillo. Pero en sí la vida útil se calcula en función a la vida útil del rodamiento. ¿A qué quiero llegar? Que si nosotros incrementamos la velocidad de una correa, la vida útil va a caer. Eso es en automático. Si incrementamos la carga de la correa, la vida útil va a caer.
Por ende, es que SEMA te clasifica ciertos tipos de rodillo para ciertas capacidades y ciertas velocidades. Siendo la más baja, el SEMA C, para el caso de ya de carga entre media y alta, y bueno, actualmente el más alto es el SEMA F. Eh, ¿Qué recomendamos nosotros? Hacer un estudio, evaluar su velocidad, su carga para poder determinar el correcto SEMA y que ustedes no tengan ese recambio continuo de componentes, ¿no? Y también ayudarles con la trazabilidad. Ya, entonces, otro punto muy importante es también cuidar el tema de la polución. En muchos lugares podemos observar que hay bastante polvo. Este polvo, si bien es cierto, eh, impacta sobre los rodamientos o podría penetrar los sellos, acceder por los laberintos, llegar hasta el propio rodamiento, el propio rodillo tiene ciertas barreras, ¿no? Como dobles laberintos, hasta incluso he visto algunos que indican triple laberinto, pero eh, siempre hay que tener un control de polución. Esto va a permitir que esto no se deteriore de manera prematura. También es muy importante el cuidar el montaje de los rodillos, porque un montaje inadecuado podría colocar de manera errónea el eje y este podría hacer que fatigue muy rápido los rodamientos. Bueno, básicamente eso les quería comentar. Eh, Tengo otra pregunta, Anita. Sí, te escucho, César. Últimamente se usan sensores de temperatura tipo cable para medir temperatura en alta de los polines y actuar a tiempo antes que ocurra un incendio de fajas. ¿Es eficiente este tipo de control? Ah, esto lo hemos visto en Antapacay, si no me equivoco. Sí, creo que sí me comentaste sobre esa experiencia. Hola, ¿me escuchas, Sí, César? Sí. sí, esto también quería comentarles. El tema este de la inspección termográfica de las correas sí es eficiente. Lo que sí podría, digamos, realizar un tipo de, no de inconveniente, sino hay un pequeño retardo. ¿Por qué? Porque normalmente la inspección termográfica se hace punto por punto y lo hace en cuadrilla. Entonces, este monitoreo, al ser diario, continuo, podría dejar ciertos vacíos en ciertas zonas donde quizás puedan suceder ciertos eventos. Ahora, si usamos sensores que nos puedan medir la temperatura, tienen que considerar que como estamos midiendo el comportamiento de un rodillo, hay factores externos como la temperatura ambiental que podrían falsear esta información. Por ende, lo que yo más recomiendo es que hagan un seguimiento continuo a la faja transportadora, pongan todas las medidas de prevención que ustedes vean por conveniente, ya sea la medición termográfica punto por punto con cuadrillas o con personas, o pongan los sensores. Pero siempre en este tipo de trabajo identificar las zonas con mayores riesgos, como por ejemplo, ángulos cóncavos o convexos, fajas donde inicia la pendiente en descenso o en las curvas. Ahí es donde tenemos mayor fricción y mayor comportamiento irregular de los polines. Asimismo, ustedes también en sus recorridos diarios van a observar que las correas en ciertos tramos se desalinean. Entonces, en esos puntos es donde ustedes tienen que tener mayor incidencia. Un rodillo trabado, solo uno puede generar un incendio o una cortadura de correa. Y eso, pues, muy, muy altamente perjudicial para la operación. También respecto a los ángulos de Artesa, la norma SEMA determina tres tipos de ángulos únicos: 20, 35 y 45. No existen otros ángulos de Artesa más para la norma SEMA. Entonces, ¿y quién los determina esto? Bueno, básicamente este es un estudio de ingeniería en la cual se mide, se evalúa capacidad, velocidad y granulometría. Entonces, esos aspectos se mete a un software y nos entrega cuáles son los ángulos de Artesa. Pero típicamente son esos tres y normalmente los ángulos de 45 los vamos a observar posiblemente en overlands y en fajas con alta carga, pues, y con material un poco más, más grueso.
Si alguien tiene más consultas, por favor puede escribirla o... Bueno, Anita, yo no tengo más comentarios. No sé si tú tienes algún otro comentario que quieras o ahondar en algún tema sobre la presentación. Sí, César, disculpe, lo que pasa es que está un poco mal el sonido, está fallando. Sí, de repente, no sé si tienen alguna, bueno, me dices que no tienen otra consulta, pero al menos podríamos hablar de lo que me comentaste, ¿no? De las diferentes medidas de rodillos que existen dentro de una faja transportadora. Normalmente a veces las reemplazan sin tener un criterio. Disculpa, ¿me escuchas? Está... Sí, te escucho, Anita. ¿Me escuchas, Ana? Sí, sí, César, ahora sí. Se va el audio por momentos, disculpa. Sí. No sé si podrías colocar donde tienes los rodillos de carga, donde está la capacidad de distribución. A ver, esta, la distribución. Sí, Anita, ahí está bien. Sí, solamente para mencionarles acá respecto a la distribución de carga, típicamente un rodillo de central es el que recibe la mayor capacidad, bueno, tiene la mayor fuerza de carga puntual sobre el rodillo, 70% aproximadamente. Los otros dos rodillos laterales adquieren, bueno, soportan el otro 15% lado a lado, y este gráfico les va a poder hacer, les va a poder, digamos, hacer entender cuánto importante es tener una carga regular y no tener una correa desalineada. Si la carga se desalinea, vamos a desgastar de forma prematura mayor alguno de los rodillos extremos. Algunas veces he visto que hacen un intercambio de rodillo lateral por rodillo central. Bueno, eso tampoco no es recomendable porque no sabemos cuánto de vida útil le queda al rodillo central. Entonces, estos aspectos tienen que tener mucho cuidado al momento de realizar un mantenimiento. Sí, es cierto, César. Como estabas comentando, normalmente, por ejemplo, si tienen una estación completa, tienden a intercambiar estos rodillos, ¿no? Y muchas veces causan, por el desgaste mismo del manto, causa ciertos cortes en la faja transportadora, lo cual no es deseable. Ya. Acá tengo otro comentario de Luis Caro respecto a la medición de temperatura. Dice que la medición de temperatura es relevante para determinar un posible entrenamiento de rodillo. Sí, efectivamente. Básicamente, cuando un rodillo se empieza a calentar, lo que se está generando es que es el deterioro de la grasa. Y por ende, una vez que se deteriora la grasa, podemos generar mayor rozamiento entre los rodamientos, entre las bolas de los rodamientos, y automáticamente una falla o fatiga de rodamiento, que puede amarrar, que puede hacer que se frene el rodillo y por ende se genera fricción con el manto y eso automáticamente va a generar un calentamiento ya no solamente del rodillo, sino también ya de la correa y puede ser
O se llega a cortar la correa porque se rompe las tapas, o se llega a incendiar por un exceso de temperatura. La medición de temperatura es relevante, sí, como un mantenimiento preventivo, como una inspección en campo. Es muy importante. Así como otros análisis, como por ejemplo el análisis de vibraciones, el tema del estudio del desalineamiento, el estudio de carga, el estudio de velocidad. Varios aspectos que se pueden complementar. A ver, tenemos otra consulta. También nos han explicado que las causas externas que afectan a los rodillos se pueden atenuar si se escoge un rodillo adecuado. En ese sentido, ¿qué rodillo recomendaría para colocar una correa donde la carga se bañó con ácido previo a dejarlo en las pilas de componentes de pintura? Ah, qué muy buena pregunta. Esto entiendo que es para una planta de lixiviación, de repente es para transporte de ripios. Sí, sí, debe ser por esto, ahí nomás existe el ácido. Bueno, tenemos materiales, tenemos bueno, lo que vamos a hacer en este caso es hacer un análisis de qué material es más compatible con el ácido y también el tipo de pintura que podría mitigar este impacto. Existen en el mercado componentes como por ejemplo que estén fabricados en cromo, que tengan pintura zincada o X tipos de propuestas, pero básicamente lo que podría atenuar el impacto del ácido sobre el rodillo es tener un mejor sello para proteger mejor el rodamiento y en las tapas laterales escoger una pintura que pueda soportar este ácido. Los demás componentes siempre van a ser el metal, el eje y el rodamiento, entonces eso no vamos a poder cambiarlo. Si incrementamos la carga, sí tendríamos que hacer un cambio de rodamiento y un cambio de eje y un cambio de mano. De repente incrementar, pasar de un CMA-F, de un CMA-E a un CMA-F, como por ejemplo. Pero lo que tenemos que analizar en este caso básicamente es qué sello vamos a usar y qué tipo de pintura para las tapas que pueda ayudarnos a mantener, que pueda ayudarnos a que no se deteriore prematuramente el rodillo. Ya. Bueno, en todo caso, si ustedes tienen más consultas respecto al tema de los componentes, si quieren alguna asesoría en especial, levantamiento de información, nos pueden escribir a nuestros correos, los cuales los voy a dejar en el chat global. La asesoría es gratis, no se preocupen. Y nosotros podemos indicarles qué tipo de materiales puedan usar o puedan o qué medidas de protección o medidas preventivas se pueden aplicar para sus distintas correas. Mi mayor consejo que les puedo decir es que la faja transportadora, mientras más limpia y más ordenada esté, la vida útil de sus componentes va a ser mayor y por ende van a tener menos riesgo. Entonces, eso les va a ayudar a que ustedes mejoren la confiabilidad de su faja. Lo que sí no deben usar, lo que sí no les recomendaría es que empiecen a combinar componentes. Eso es prácticamente es, es algo que no se debería, no es recomendado. ¿Por qué? Porque eso va a afectar, uno, impacta directamente en mayor vibración y también mayor deslizamiento de la correa, mezclar los componentes. Muy importante el orden respecto a las correas y también la limpieza. Con respecto a la limpieza, les recomiendo que tomen en cuenta marcas como, hay unas marcas estadounidenses y una marca alemana. No puedo decirles las marcas, pero sí podrían usar esas marcas para poder mantener adecuadamente la limpieza de sus correas. Y existen tecnologías que les va a ayudar según el tipo de material, a mitigar el impacto de la limpieza. Eso también se los puedo recomendar, pero por interno. Por un tema de compliance no les puedo decir las marcas, pero sí les podemos asesorar también desde ese punto de vista. Eh, Revesol actualmente como marca tenemos Polines en Chinalco, Sauder, también tenemos en Barrick, tenemos en Brocal, en Transportadora Callao. Y bueno, entonces
No tengo nada más que decirles. No sé, tú, Anita, si tendrás algo más que mencionarles. Sí, César, te estaba escuchando. No sé si tienes algún mensaje final respecto a la presentación del día de hoy. Sí, bueno, que ante cualquier consulta o algún requerimiento nos pueden escribir los correos que ya les facilitaste, de repente para ver o visitarlos o hacer un levantamiento de información, como habías mencionado antes. ¿Sí? ¿Me Sin nada escuchas, más que César? decirles, Ujú. sí. Bueno, Sí, de ante todo les agradezco mucho que tengan muy buena tarde. Si tienen alguna sugerencia respecto a otro tipo de webinar, solamente comentarles que el siguiente webinar que vamos a tener va a ser respecto a poleas. Les agradecería que nos puedan acompañar en este webinar. Esto va a pasar en la siguiente semana. Les estaremos comunicando por nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buenas tardes.